Aún puedo sentir el peso de aquella comunicación oficial en mi mano. La barata fragancia con la que Mercedes Trujillo se rociaba constantemente parecía adherirse al papel como una señal ominosa. Dentro, entremezclada con parrafadas de arrogante terminología legal y un relato autocompasivo, había una reclamación de casi €500,000. Mis fondos, para reparar su vivienda, que, ciertamente, había sufrido daños catastróficos por culpa de mi magnífico y anciano roble. El mismísimo roble al que ella, en su supuesta gran sabiduría, y con la delicadeza de un rinoceronte atacando, había contratado a un par de individuos inexpertos para que lo mutilaran ilegalmente, hiriéndolo de muerte y convirtiéndolo en un peligro inminente. La ironía era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Insistía en que yo financiara el resultado directo de sus propias acciones malintencionadas e ilegales. Y lo más gracioso era que Mercedes, en todo su esplendor de peinado acartonado y laca barata, no tenía ni idea de que el hombre tranquilo y modesto cuyo preciado árbol había destruido en esencia, el hombre al que ahora intentaba llevar a la insolvencia, ocupaba un cargo que le otorgaba autoridad sobre, digamos, ciertos organismos de investigación del Estado. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Ustedes no van a dar crédito a esta narración. Por favor, dejen un comentario indicando desde dónde nos leen. Porque este relato de conflicto vecinal, protagonizado por una presidenta de la comunidad de propietarios increíblemente presuntuosa y un hombre muy paciente llevado más allá de sus límites, es verdaderamente excepcional. Todo comenzó, como suelen suceder estas cosas, de forma bastante discreta. Nuestra urbanización, residencial El Robledal, era, en apariencia, idílica. Céspedes bien cuidados, casas agradablemente uniformes, el tipo de lugar que la gente elegía por su tranquilidad y serenidad. Sin embargo, la tranquilidad y la serenidad escasearon una vez que Mercedes Trujillo ascendió a la presidencia de la comunidad de propietarios. Mercedes era una mujer que parecía considerar las normativas de la comunidad como su emblema personal de autoridad y el vecindario como su dominio privado. Rondaba los 50 años, con un semblante de labios perpetuamente fruncidos, el pelo solidificado en un inflexible casco rubio que desafiaba la gravedad y los fuertes vientos, y una afición por la ropa de deporte excesivamente llamativa en tonos escandalosos de fucsia y magenta, normalmente adornada con una incongruente cantidad de voluminosas joyas doradas. Conducía un impecable Jaguar XJS antiguo de color crema, un automóvil que trataba con más deferencia de la que la mayoría de las personas reservan para los objetos sagrados, y se la veía con frecuencia sacándole brillo con un paño suave mientras dirigía miradas desconfiadas a cualquier jovencito que sostuviera un polo en un radio de 15 metros. Su mandato comenzó con críticas insignificantes. Cubos de basura fuera una hora después del límite. Colores de buzón no autorizados. El tono incorrecto de beige para los marcos de las ventanas. Pequeñas irritaciones que, no obstante, minaban la moral de la gente. Yo, por lo general, mantenía un perfil bajo. Mi profesión era agotadora. Implicaba largas jornadas, un grado considerable de estrés y una dedicación casi ascética a la confidencialidad. Mi casa era mi refugio, un espacio para desconectar de un mundo de decisiones de alto riesgo y alerta incesante. Lo último que necesitaba eran disputas triviales. El foco central de la creciente fijación de Mercedes con mi parcela era mi roble. Era soberbio, un vasto patriarca que probablemente había sido un arbolito cuando las tierras de cultivo cercanas se labraron por primera vez un siglo atrás. Se alzaba justo dentro del límite de mi propiedad. Su follaje ofrecía una agradable frescura en verano y un espectáculo de magnificencia rojiza en otoño. Los pájaros anidaban en sus ramas, las ardillas parloteaban y, para mí, era un emblema viviente, una prueba silenciosa de resiliencia. Mercedes, por el contrario, lo percibía de otra manera. Al principio, fue por las hojas. Su árbol. Había declarado una tarde, abordándome mientras recogía el correo, con esa mezcla característica de desdén almibarado y determinación férrea de los Trujillo, está soltando demasiadas hojas en mi entrada. Está causando un considerable peligro de resbalones. Le indiqué educadamente que era otoño, algo natural,
y me ofrecía barrerle la entrada si de verdad le molestaba. Resopló, evidentemente no apaciguada por tan sensata propuesta. Luego, fue la sombra. Sus premiadas petunias supuestamente no recibían suficiente luz solar. El detalle de que sus petunias estaban situadas en la cara norte de su casa y apenas recibirían sol aunque mi roble desapareciera mágicamente parecía escapársele. Finalmente, fueron las raíces. Esas raíces, señor Hernández, proclamó durante una reunión especialmente tensa de la comunidad de propietarios en la que había desestimado enérgicamente una propuesta para un huerto comunitario porque podría atraer a indeseables lombrices, cabía suponer, están sin duda invadiendo mis cimientos. Puedo sentir las vibraciones. Aclaré con calma que las raíces de roble se extienden predominantemente de forma lateral y no suelen ser invasivas para los cimientos a menos que exista una fuga o debilidad estructural preexistente que puedan aprovechar, lo cual, considerando la novedad de nuestras casas, era improbable. Para asegurarme, y para contrarrestar esta línea de ataque, contraté a un arborista titulado, un hombre tranquilo y bien informado llamado Anselmo, que elaboró un informe detallado. Sus conclusiones: el árbol estaba excepcionalmente robusto, perfectamente sano, y sus raíces no mostraban indicio alguno de amenazar sus cimientos ni ninguna otra cosa. Entregué una copia de esta evaluación a Mercedes y a la Junta de la Comunidad. Supuse que eso zanjaría el asunto. Oh, cuán equivocado estaba. Para Mercedes, esto claramente no se trataba de pruebas o lógica. Se trataba de autoridad, de que ella no consiguiera lo que quería. Sus comunicaciones se volvieron más frecuentes, más hirientes. Amenazas ambiguas sobre sanciones de la comunidad comenzaron a llegar a mi buzón, no por el árbol, sino por cosas como la altura exacta de mi césped, medida con una regla que ella esgrimió durante una memorable diatriba en mi porche, o la variedad no aprobada de mantillo en mis parterres. Lo registré todo, sus comentarios, las cartas, mis respuestas corteses y basadas en hechos. Toda una vida dedicada a navegar por intrincadas interacciones humanas y analizar engaños me había inculcado la importancia crucial de un archivo meticulosamente guardado. Aún no había involucrado mi vida profesional en esto de ninguna manera. Era mi salvaguarda, no mi arma. Pero la tensión se intensificaba, y un profundo y frío resentimiento comenzaba a despertar. Estaba hostigando a un oso que, por muy buenas razones, prefería que no lo molestaran. Solo esperaba, por su propio bien, que se retirara antes de que comprendiera de verdad qué clase de oso era. El problema con Mercedes Trujillo y mi roble se enconó como una herida desatendida. Sus exigencias cada vez más estridentes y alejadas de la realidad eran contrarrestadas por mis continuas réplicas educadas y respaldadas por pruebas. Le reenvié copias de la evaluación del arborista. Me ofrecí una vez más a que Anselmo se reuniera con ella para aclarar sus hallazgos. Ella lo descartó todo con un gesto, su rostro una máscara de profunda indignación porque yo osara desafiar su autoproclamada pericia en todos los asuntos arbóreos y de cimentación. Ese hombre está claramente a sueldo de usted, señor Hernández, se había burlado durante un intercambio particularmente desagradable junto a nuestra valla común, con su jaguar brillando malévolamente en la entrada de su casa detrás de ella. Un verdadero experto reconocería el peligro inmediato. El peligro inmediato, naturalmente, residía únicamente dentro de los confines de su propia mente. Pero Mercedes no era proclive a la paciencia ni al procedimiento adecuado cuando entraba en conflicto con sus deseos. Tenía que viajar por trabajo con bastante frecuencia. Mis tareas eran a menudo delicadas y requerían que no estuviera disponible, a veces. Que me ausentara del país durante días, ocasionalmente semanas, con mínima antelación. Acababa de regresar de un viaje especialmente exigente, una negociación algo delicada en una gélida capital europea que había agotado todas mis reservas de diplomacia y determinación inquebrantable, y no esperaba nada más que un fin de semana sereno en mi jardín, quizás con un buen libro bajo la sombra de mi asediado roble. En lugar de eso, entré en Residencial El Robledal para ver una camioneta destartalada y sin distintivos, cargada de motosierras y cuerdas revueltas, alejándose del bordillo cerca de mi casa. Dos hombres,
con aspecto de haberse ganado la vida luchando contra osos y haber perdido, estaban en la cabina del vehículo. Una aprensión helada me envolvió. Aparqué y me dirigí hacia mi propiedad, con el ánimo decayendo a cada paso. El espectáculo que se presentó ante mis ojos fue espantoso. Mi espléndido roble, el guardián de mi jardín, había sido brutal y salvajemente desfigurado. Ramas grandes y sanas habían sido cortadas sin ninguna consideración por la biología del árbol, dejando atrás heridas irregulares y supurantes. Toda la copa del lado de Mercedes había sido talada casi hasta el tronco, desequilibrando el árbol de forma calamitosa. Parecía menos una poda y más un ataque feroz. Experimenté una oleada de furia glacial, una ira controlada que años en mi profesión me habían enseñado a dirigir en lugar de reprimir. Esto ya no se trataba de irritantes exigencias de la comunidad. Esto constituía destrucción de la propiedad, entrada no autorizada y un acto de profunda y deliberada ignorancia. Mis cámaras de seguridad, cuidadosamente colocadas para vigilar todos los puntos de acceso a mi casa, una inclinación profesional, podría decirse, lo habían grabado todo. La grabación era incriminatoria. Mostraba a Mercedes, resplandeciente en un llamativo chándal turquesa, dando instrucciones a los dos hombres, gesticulando animadamente hacia el árbol. Invadieron mi terreno, sus motosierras cobraron vida con estruendo y comenzaron su trabajo destructivo. No hubo pericia, ni comprensión de los métodos de corte adecuados. Fue vandalismo puro y duro. La primera llamada que hice fue a Anselmo, el arborista. Apareció en menos de una hora, su disposición habitualmente tranquila suplantada por una sombría tensión en su mandíbula mientras inspeccionaba la destrucción. Su evaluación fue rápida y severa. «Lo han matado, señor Hernández», afirmó con voz contenida. «O al menos, le han dictado sentencia de muerte. El equilibrio se ha perdido. Los cortes son espantosos, invitaciones para enfermedades e insectos. Está estructuralmente debilitado. Ahora es un peligro real. Cualquier episodio de viento significativo, y es probable que caiga». La ironía no se me escapó. Mercedes, en su empeño por eliminar una amenaza inexistente, había creado una muy tangible. Mi siguiente llamada fue a Marcos Cifuentes, un abogado que ya había contratado para algunos litigios contractuales complejos. Marcos no era barato, pero era astuto, inflexible y tenía una comprensión maravillosamente cínica de la codicia humana. Escuchó sin interrupción, examinó las pruebas preliminares que yo había reunido, la correspondencia anterior, el informe inicial del arborista y la sorprendente grabación de seguridad. Sus ojos, habitualmente arrugados con humor irónico, se entrecerraron. «Nos lo ha puesto en bandeja de plata, Hernández», comentó, con un brillo depredador asomando en su mirada. «Allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada, creación de una situación peligrosa. Oh, esto es espléndido». Preparamos rápidamente una notificación de cese y desistimiento para Mercedes, junto con una reclamación formal de indemnización por los daños a mi árbol, que Anselmo estimó en una cifra considerable, teniendo en cuenta su edad, tipo y la mejora que suponía para el valor de mi propiedad. También enviamos una advertencia formal a la Junta de la Comunidad, incluyendo una copia de la grabación y el nuevo informe de Anselmo que detallaba el estado ahora peligroso del árbol, gracias a las acciones ilegales de su presidenta. La respuesta de Mercedes, cuando llegó a través del tímido secretario de la comunidad, fue una obra maestra de evasivas y arrogancia. Negó haber autorizado ningún corte incorrecto, afirmando que simplemente había pedido a los hombres que realizaran una poda menor y esencial de las ramas que se extendían sobre el límite de su propiedad, una falsedad flagrante desmentida por las pruebas de vídeo y la magnitud del daño. Luego tuvo el descaro de afirmar que si el árbol era ahora peligroso, se debía a mi negligencia previa al no mantener un espécimen tan descuidado y peligroso. La Junta de la Comunidad, un grupo de aduladores sin espinazo que debían sus cargos al patrocinio de Mercedes, predeciblemente la apoyó, emitiendo una contranotificación de que debía ocuparme del árbol ahora peligroso o arriesgarme a sanciones de la comunidad. Era asombroso. Las semanas siguientes fueron un sombrío periodo de observación. El roble,
Mi magnífico roble comenzó a deteriorarse visiblemente. Las hojas amarillearon y cayeron prematuramente. La corteza se desprendió de los perímetros de las incisiones irregulares. Se inclinaba de forma más notable. Un coloso herido esperando su destino. Lo registré todo: fotografías, vídeos, notas detalladas. Estaba construyendo un bastión de hechos, cada prueba una piedra meticulosamente colocada. Se pronosticaba una importante tormenta de finales de otoño, con previsiones de vientos huracanados. Me aseguré de que mi seguro estuviera al día, no porque previera necesitarlo para mi propia propiedad. El escenario estaba preparado. Y entonces, una noche tempestuosa y lluviosa, ocurrió. Un crujido ensordecedor, como la descarga de un cañón, seguido de un estruendo desgarrador y nauseabundo que pareció hacer vibrar los cimientos mismos de mi casa. Supe, incluso antes de mirar, lo que había sucedido. Mi roble asesinado finalmente había cedido, cayendo directamente sobre la impecable residencia de Mercedes Trujillo, adyacente a su jaguar. Las consecuencias directas del derrumbe del árbol fueron tumultuosas. Una cacofonía de sirenas, luces intermitentes y el particular estilo de lamentos a todo volumen de Mercedes Trujillo. Su casa, o al menos una parte sustancial de su tejado y todo el dormitorio principal, parecía haber sido partida por el arma de un gigante. El enorme tronco de mi roble caído descansaba sobre ella como un dedo acusador y doliente. Los vecinos se congregaron en las entradas, mirando a través del viento y la lluvia, sus rostros una mezcla de asombro y, en algunos casos, un placer malicioso mal disimulado. Mercedes, envuelta en una bata de seda que parecía totalmente insuficiente para la tormenta, estaba prácticamente temblando de indignación, lamentando alternativamente sus reliquias arruinadas y su roce con la muerte, olvidando convenientemente, al parecer, quién había autorizado la muerte del árbol inicialmente. Tasadores de seguros, agentes de la ley y equipos de tala de emergencia convergieron en Residencial El Robledal. Fue todo un espectáculo. Permanecí en mi casa, observando, grabando y esperando mi momento. Sabía lo que era inminente. Y como era de esperar, aproximadamente una semana después, una vez retirados los escombros iniciales y cubierta la enorme abertura en el tejado de Mercedes con una lona azul gigante que ondeaba lastimosamente con el viento, hizo su aparición la carta certificada mencionada anteriormente. La reclamación de €500,000. La carta, redactada por un bufete de abogados que vagamente conocía como uno especializado en demandas agresivas y a menudo infundadas, era una obra de ficción imaginativa. Me presentaba como un propietario negligente e irresponsable que había ignorado cruelmente numerosas alertas sobre mi árbol peligrosamente inestable, causando directamente la ruina de la propiedad de la señora Trujillo y un inmenso sufrimiento emocional. No había ninguna referencia, naturalmente, a su incursión ilegal de poda de árboles, ningún reconocimiento de los informes del arborista que yo había proporcionado, ningún atisbo de su propia culpa. Era pura y simple transferencia de culpa, envuelta en el formidable disfraz del lenguaje legal. Mi primera llamada fue a Marcos Cifuentes. Le transmití la carta por fax, y solicitó mi presencia en su despacho. Un santuario de cuero y caoba dedicado al conflicto estratégico. $500,000, reflexionó, recostado en su silla, con la carta extendida ante él. No es tímida, ¿verdad? ¿Sobre qué base supone que esta noción fantástica prevalecerá? Entonces, con calma, le expuse las pruebas que había reunido minuciosamente desde el día en que sus operarios habían asaltado mi árbol, las fotografías fechadas del roble sano antes del suceso, la nítida grabación de seguridad con marca de tiempo de Mercedes dirigiendo la tala ilegal en mi propiedad, el segundo informe condenatorio de Anselmo que establecía explícitamente que la poda no autorizada había desestabilizado fatalmente el árbol y hecho casi seguro su colapso con vientos fuertes, el registro de mis advertencias desatendidas a ella y a la comunidad sobre el peligro que había creado, y copias de todas las comunicaciones. Las cejas de Marcos ascendieron progresivamente a medida que se lo presentaba. Para cuando concluí, una lenta sonrisa depredadora se extendía por su rostro. Hernández, afirmó, con la voz llena de algo parecido al deleite,
esto no es una defensa. Esto es un contraataque. No solo se ha pegado un tiro en el pie. Se ha volado la pierna entera y ahora intenta cobrarle por las esquirlas. Ahora bien, es crucial afirmar que, si bien mi empleo habitual es importante, no utilizo los recursos de la Oficina Federal de Investigación para venganzas personales. Eso constituiría un grave abuso de autoridad y, francamente, sería indigno del puesto que ocupo. No obstante, las habilidades que he perfeccionado durante décadas, el enfoque meticuloso en los detalles, la capacidad de analizar circunstancias intrincadas, de identificar vulnerabilidades en el relato de un adversario, de organizar hechos en un argumento irrefutable, esas son mías para emplearlas. Y planeaba utilizarlas a su máximo potencial en la preparación para la absurda acción legal de Mercedes Trujillo. Mientras Marcos gestionaba las estratagemas legales abiertas, yo comencé discretamente mi propia investigación de antecedentes extremadamente exhaustiva. Mi objetivo era descubrirlo todo sobre podas económicas el hachazos, como había etiquetado mentalmente al equipo que Mercedes contrató. ¿Tenían licencia, seguro? Un rápido examen de los archivos estatales, algo en lo que era bastante hábil para navegar, demostró que no tenían ni lo uno ni lo otro. Eran un negocio no registrado, probablemente pagado en efectivo, imposible de rastrear a menos que la propia Mercedes los nombrara, un detalle que su informe policial inicial convenientemente omitió. Investigué la situación financiera de la propia Mercedes a través de documentos de acceso público, naturalmente. ¿Había algún indicio de que se apropiara de los fondos de reserva de la comunidad, una tentación frecuente para los déspotas menores? Nada inmediatamente obvio allí, pero tomé nota. La contrademanda que formulamos fue una obra de arte. Contratamos a un topógrafo colegiado para reconfirmar, al milímetro, los límites de la propiedad, demostrando definitivamente la totalidad de la base del árbol y el allanamiento. Contratamos a un ingeniero estructural para que ofreciera una evaluación experta sobre las fuerzas implicadas en el colapso del árbol, correlacionándolo directamente con los cortes incorrectos y las velocidades del viento predominantes en aquella noche crítica, datos para los cuales contratamos a un meteorólogo forense. Cada afirmación que Mercedes había hecho en su carta de demanda iba a ser sistemática e irrefutablemente deconstruida y demostrada no solo como incorrecta, sino como intencionadamente engañosa. Mientras tanto, Mercedes lanzó una campaña local de difamación. Se presentó ante los vecinos compasivos como la víctima apesadumbrada de un vecino temerario e indiferente, y un duro golpe de la desgracia. Organizó reuniones lacrimógenas para tomar café en su patio intacto, narrando su calvario con adornos dramáticos. Mantuve mi silencio. La dejé hablar. Sabía que cada falsedad que inventaba, cada exageración que presentaba, era otro hilo que tejía en la trampa para su propia credibilidad. Algunos vecinos, fácilmente influenciables, le expresaron sus condolencias y me dirigieron miradas compasivas o a veces críticas. Otros, que ya se habían topado con el peculiar estilo de encanto de Mercedes, sabiamente se mantuvieron imparciales, con expresiones neutras. Lo absurdo de todo aquello era casi divertido, de no haber sido tan exasperante. Pero bajo la molestia, se desarrollaba una fría y gratificante sensación de certeza. Mercedes Trujillo había iniciado un conflicto con el individuo equivocado. Creía que estaba espantando una mosca. No tenía ni idea de que estaba hurgando en un avispero con un palo muy puntiagudo, y las avispas estaban a punto de organizarse. El día que finalmente entramos en la sala número 3 del Palacio de Justicia Comarcal, el ambiente estaba cargado de una tensión casi tangible. Mercedes Trujillo ya estaba situada en la mesa de la demandante, un espectáculo de lo que solo podría denominar estilo viuda afligida distinguida, un discreto vestido negro, pero con un collar de perlas notablemente grandes y una pulsera de diamantes tipo Riviere, que brillaba ostentosamente cada vez que se secaba los ojos sin lágrimas con un pañuelo ribeteado de encaje. Su abogado, un hombre corpulento llamado Leonardo Pantoja, cuya principal credencial parecía ser su pertenencia al mismo club de golf que el cónyuge de Mercedes, proyectaba una inmerecida confianza en sí mismo, ordenando sus documentos con una serie de carraspeos petulantes.
Parecía un hombre que pensaba que su propia fanfarronería podía conseguir victorias. Yo, por el contrario, experimentaba una concentración serena, casi tranquila. Marcos Cifuentes, mi abogado, estaba a mi lado, con su maletín lleno de un arsenal de pruebas meticulosamente ordenadas. Me ofreció un asentimiento discreto y tranquilizador. Sabía que estábamos preparados. La sesión comenzó con el discurso de apertura del señor Pantoja, una perorata florida y cargada de emoción que presentaba a Mercedes como la víctima inocente de mi negligencia deliberada y gratuita. Describió un escenario de un coloso gigantesco y enfermo, mi hermoso roble, que yo supuestamente había ignorado a pesar de numerosas súplicas desesperadas de su clienta. Fue una soberbia exhibición de tergiversación y exageración. Luego, la propia Mercedes fue llamada a declarar. Era, debo admitir, una actriz consumada. Las lágrimas brotaron a la señal mientras relataba el pavor de la caída del árbol, la ruina absoluta de su apreciado hogar y la cruel indiferencia que yo supuestamente había demostrado hacia sus ansiedades previas. Habló de noches de insomnio, de angustia emocional, de cómo esta calamidad había trastocado su existencia. Él lo sabía, proclamó, señalándome con un dedo tembloroso. Sabía que ese árbol era una amenaza. Le alerté repetidamente. Le supliqué, pero no hizo nada. Absolutamente nada. Su voz destilaba un patetismo fingido. Era persuasivo si se ignoraban los hechos. Marcos Cifuentes inició su contrainterrogatorio con una precisión casi delicada. Sr. Trujillo, comenzó, con tono amable, afirma usted que alertó repetidamente al señor Hernández sobre el árbol. ¿Le proporcionó alguna vez, quizás, la evaluación de un arborista profesional que indicara que el árbol estaba enfermo o era peligroso antes del incidente del 17 de octubre? Mercedes parpadeó. Bueno, no, una evaluación formal no, pero era evidente. Cualquiera podía ver que no estaba sano. ¿No estaba sano de qué manera, señora Trujillo?, inquirió Marcos suavemente. ¿Tenía ramas muertas? ¿Hongos? Estaba inclinado peligrosamente. Simplemente, parecía peligroso, sostuvo, con un rastro de fastidio asomando en su voz. Era enorme y soltaba muchísimas hojas. Marcos presentó entonces el informe del arborista que yo había obtenido antes de su intervención no autorizada en el árbol. El informe de Anselmo afirmaba claramente que el roble estaba en óptimas condiciones. Lo hizo presentar como prueba, este informe de un arborista titulado declara que el árbol gozaba de una salud robusta. ¿Tenía usted conocimiento de este informe, señora Trujillo? El señor Hernández le proporcionó una copia, ¿no es así? Su rostro se endureció. Ese arborista era claramente un incompetente. ¿O estaba a sueldo del señor Hernández? Es una invención. La jueza, una mujer severa pero con gafas llamada jueza Elena Valdés, arqueó una ceja ante esa afirmación. Entonces llegó el momento decisivo. Marcos declaró, señoría, nos gustaría presentar ahora un breve vídeo. Esta grabación es de la cámara de seguridad del señor Hernández, fechada el 17 de octubre, aproximadamente 2 semanas antes de la tormenta en cuestión. La iluminación de la sala disminuyó ligeramente y la gran pantalla cobró vida parpadeando. Allí estaba, Mercedes con su chándal turquesa, guiando arrogantemente a los dos hombres de aspecto rudo con motosierras. La grabación mostraba claramente cómo entraban en mi propiedad sin autorización. La manera brutal y asistemática con la que atacaron las ramas sanas del roble, convirtiéndolo en una ruina descompensada. Hubo exclamaciones ahogadas entre el escaso público. La tez de Mercedes pasó de pálida a un rojo moteado. Eso fue solo una poda menor, balbuceó cuando volvieron las luces, con la voz repentinamente aguda. Apenas lo tocaron. El ángulo de la cámara es engañoso. Fue una poda perfectamente legal de ramas que se extendían sobre mi propiedad. ¿Extendiéndose sobre su propiedad, señora Trujillo?, preguntó Marcos con suavidad. La grabación muestra claramente a los hombres bien adentrados en la propiedad del señor Hernández,
cortando importantes ramas estructurales del tronco principal. ¿Niega usted esto?, bramó, se contradijo y se mostró cada vez más alterada. El señor Pantoja se levantó de un salto para protestar, pero la jueza Valdés le indicó con un gesto que se sentara. La testigo responderá a la pregunta. Nuestro arborista, Anselmo, fue llamado a continuación. Con calma y profesionalidad, explicó cómo la poda menor, que Mercedes describió había, en realidad, debilitado fatalmente la estructura del árbol. Detalló los principios del equilibrio arbóreo, como eliminar una cantidad tan significativa de peso de un lado mientras se dejaban heridas masivas e irregulares creaba puntos de fallo ideales. Según mi criterio profesional, concluyó Anselmo, las acciones realizadas el 17 de octubre provocaron directamente la incapacidad del árbol para soportar las presiones del viento que encontró durante la tormenta del 2 de noviembre. De no haber sido por esa tala no autorizada e incorrecta, es extremadamente improbable que el árbol se hubiera derrumbado. Mercedes volvió entonces al estrado para testificar sobre sus pérdidas, describiendo un escenario de catástrofe financiera, de su vida completamente arruinada por mi supuesta negligencia. Habló de reliquias irreemplazables perdidas, de la carga emocional. Subrayó su impecable reputación como presidenta de la comunidad de propietarios y figura prominente en la comunidad. Aquí fue donde Marcos, equipado con los detalles de mis discretas averiguaciones, comenzó a indagar sutilmente. S.R.A. Trujillo, los hombres que contrató para realizar esta poda menor, podría facilitar sus nombres y el de su empresa. Hizo una pausa. Yo, no lo recuerdo. Fue hace algún tiempo. Me lo recomendaron. ¿Tenían licencia, señora Trujillo? ¿Seguro?, inquirió Marcos. Yo, supongo que sí. Les pagó con cheque, o quizás con tarjeta de crédito, para que pudiéramos tener un registro. Creo que les pagué en efectivo, admitió, pareciendo cada vez más incómoda. Marcos dejó que eso flotara en el ambiente por un momento. Luego, casi como una nota al margen, presentó pruebas de varias quejas presentadas contra Mercedes por contratistas locales por obligarles a realizar trabajos de calidad inferior en las zonas comunes de la comunidad a precios exagerados y luego posponer los pagos. No estaba directamente relacionado con el árbol, pero ilustraba su carácter, sus métodos habituales. Su abogado objetó enérgicamente, pero la jueza lo permitió, aludiendo a su pertinencia para la credibilidad, especialmente considerando las afirmaciones de Mercedes sobre su impecable liderazgo comunitario. Al concluir su testimonio, Mercedes Trujillo ya no era la víctima agraviada y segura de sí misma. Era una mujer desmoronándose, atrapada en una red de sus propias falsedades y engaños. La expresión de la jueza Valdés se volvía más iracunda por momentos. La trampa estaba tendida. Las pruebas eran concluyentes. Pero la mayor revelación aún estaba por llegar. El espectáculo judicial había alcanzado su clímax. Mercedes Trujillo, bajo el implacable contrainterrogatorio de Marcos Cifuentes, respaldado por pruebas, había pasado de ser un bastión de la decencia suburbana agraviada a convertirse en un despojo farfullante y sin credibilidad alguna. Su abogado, Leonardo Pantoja, intentó un reinterrogatorio ferviente pero finalmente inútil, sus argumentos sonando vacíos frente al cúmulo de pruebas documentadas que habíamos presentado. Intentó caracterizar a Mercedes como una figura comunitaria bien intencionada, aunque quizás demasiado entusiasta, que simplemente se había esforzado por proteger su propiedad de una amenaza obvia e inmediata. Apeló al sentimentalismo, a la compasión, pasando convenientemente por alto las pruebas en vídeo de la mutilación ilegal del árbol, el testimonio experto del arborista y la maraña de engaños progresivamente enrevesada de la propia Mercedes en el estrado. Cuando finalmente se apagó su voz, pareciendo desinflado y algo sudoroso, Marcos se levantó para sus alegatos finales. Estaba sereno, era sistemático, su voz estaba imbuida de una serena autoridad. No necesitaba aspavientos. Tenía la verdad de su parte.
Guió a la jueza y a la sala a través de la secuencia de los hechos, desde las quejas infundadas iniciales de Mercedes sobre el roble sano hasta su decisión de emprender acciones ilegales y dañinas, y su audaz intento de culparme por las repercusiones de sus propias fechorías. Hizo hincapié en el testimonio pericial que conectaba innegablemente el colapso del árbol con su intromisión no autorizada. Presentó nuestra contrademanda por el valor del roble maduro demolido, el coste de su tala, el allanamiento de morada y nuestros considerables gastos legales. La señora Trujillo, declaró Marcos, con los ojos fijos en ella, no acudió a este tribunal con honestidad. Vino buscando beneficiarse de una catástrofe creada por ella misma, una catástrofe derivada de la arrogancia y un flagrante desprecio por la ley y los derechos de propiedad de su vecino. Ella no es la parte agraviada aquí, señoría. El señor Hernández es la víctima de sus acciones y, posteriormente, de esta demanda malintencionada e infundada. Cuando Marcos estaba a punto de terminar, crucé mi mirada con la suya y asentí levemente, de forma casi imperceptible. Hizo una pausa. Señoría, afirmó Marcos, cambiando sutilmente de tono, antes de concluir nuestra presentación, mi cliente, el señor B. Hernández, cree que cierta información contextual sobre sus propios antecedentes podría ser relevante, especialmente a la luz de las repetidas afirmaciones de la señora Trujillo sobre su supuesta negligencia y sus esfuerzos por sembrar dudas sobre la exhaustividad de las pruebas presentadas. La jueza Valdés me miró, con un atisbo de curiosidad en su semblante, por lo demás severo. S.R. Hernández, ¿pretende dirigirse directamente al tribunal sobre este asunto, o lo hará su abogado? Con la venia de su señoría, afirmé, levantándome pausadamente, con voz serena y deliberada, creo que puedo ofrecer una aclaración. Un silencio sepulcral descendió sobre la sala. Incluso Mercedes, que se había estado moviendo inquieta y susurrando intensamente a Pantoja, se quedó inmóvil. Toda la atención se centró en mí. Señoría, comencé, la señora Trujillo me ha acusado sistemáticamente de ser negligente, de no actuar responsablemente con respecto a mi propiedad. Ha cuestionado la legitimidad de pruebas expertamente recopiladas. Creo que es pertinente que el tribunal comprenda que mi vida profesional quizás me ha proporcionado una cierta perspectiva sobre tales asuntos. Hice una pausa, permitiendo que el suspense aumentara solo un poco. Durante los últimos 22 años, he desempeñado diversas funciones dentro del gobierno federal. Durante los últimos 7 de esos años, he ocupado el cargo de subdirector al mando de la División de Contrainteligencia en la Oficina Federal de Investigación. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. La mandíbula de Mercedes Trujillo, que había estado fija en una postura desafiante, se aflojó. El color desapareció de su rostro, dejándola como un globo deshinchado. Leonardo Pantoja miraba fijamente. Con la boca abierta, la mano suspendida a medio camino de ajustarse la corbata. La jueza Valdés se inclinó hacia adelante, con la mirada aguda y penetrante. Subdirector, contrainteligencia del FBI, reiteró, su voz desprovista de su impaciencia anterior, ahora teñida de una mezcla de asombro y comprensión incipiente. Sí, señoría, afirmé. Mis deberes implican supervisar investigaciones altamente complejas, frecuentemente a nivel internacional, donde la recopilación escrupulosa y la evaluación imparcial de pruebas son fundamentales. Evaluar la credibilidad, comprender las tácticas de engaño y garantizar la exactitud de los hechos son, por así decirlo, esenciales en mis responsabilidades diarias. Abordé el allanamiento inicial de la señora Trujillo y sus posteriores afirmaciones legales en mi contra con la misma exactitud profesional e insistencia en la verdad irrefutable que empleo en asuntos de seguridad nacional. No estaba intimidando a nadie. No estaba utilizando mi posición para influir en la jueza. Simplemente estaba afirmando un hecho. Un hecho que reconfiguró el contexto de todo. Resaltaba la audacia casi ridícula de Mercedes al intentar engañar a alguien cuya vida profesional entera estaba dedicada a distinguir la verdad de los engaños elaborados. Confirió una importancia tácita e inmensa a las pruebas que habíamos presentado. No era simplemente la defensa de un propietario indignado, era una refutación digna de una investigación,
y sugería sutilmente que cualquier falsedad adicional por parte de la señora Trujillo, especialmente bajo juramento, podría atraer un tipo de investigación oficial diferente y mucho más grave. La jueza me observó durante un largo momento, luego a Mercedes, cuyos ojos estaban muy abiertos con lo que parecía ser un miedo genuino. Luego examinó la pila de pruebas, las grabaciones de vídeo, los informes del arborista. Una sombría comprensión se instaló en sus facciones. No necesitó mucho tiempo para su decisión. Fue rápida y absolutamente catastrófica para Mercedes Trujillo. Toda su acción legal fue desestimada con sobreseimiento definitivo. La jueza Valdés abordó entonces nuestra contrademanda. Nos concedió la suma íntegra por el valor del magnífico roble que Mercedes había ordenado demoler. Nos concedió los gastos de retirada del árbol de la propiedad de ella, dado que su caída era atribuible a las acciones de ésta. Nos adjudicó todas nuestras costas legales. Y luego, en una acción que transmitió inequívocamente su descontento, incluyó una indemnización por daños punitivos por litigio malicioso y allanamiento de morada, citando la conducta flagrante de Mercedes y sus intentos de engañar al tribunal. La cantidad total que Mercedes fue condenada a pagarme superaba con creces las 6 cifras. Pero la jueza Valdés no había concluido. Fijó en Mercedes una mirada glacial. S.R. Trujillo, afirmó, con la voz peligrosamente contenida, este tribunal ha encontrado su testimonio repleto de discrepancias y falsedades flagrantes. Intentar cometer fraude contra el tribunal es una transgresión grave. Voy a remitir el acta de su testimonio y las pruebas aquí presentadas a la Fiscalía para que examinen posibles cargos de perjurio. Mercedes emitió un pequeño grito ahogado. Leonardo Pantoja parecía desear que se abriera la tierra y se lo tragara. Las repercusiones fueron tan concluyentes como el fallo. Mercedes Trujillo quedó arruinada económica y socialmente. Incapaz de financiar las restauraciones de su casa o la enorme sentencia en su contra, se vio obligada a vender su casa parcialmente destrozada con pérdidas ruinosas. El Jaguar XJS antiguo estuvo entre las primeras posesiones en ser liquidadas. Dimitió de la presidencia de la comunidad de propietarios cubierta de oprobio. La noticia de mi verdadera profesión, una vez discretamente revelada en el tribunal, circuló por Residencial El Robledal como la pólvora, aunque en susurros contenidos y asombrados. Algunos vecinos que previamente se habían puesto del lado de Mercedes ofrecieron disculpas avergonzadas. Rápidamente se eligió una nueva junta de la comunidad mucho más sensata, y una sensación de tranquilidad cooperativa, largamente ausente, comenzó a impregnar la urbanización. Mi venerable roble ya no existía, una pérdida que aún sentía profundamente. Pero en su lugar, la justicia se había impuesto. Planté un nuevo árbol joven, un roble blanco juvenil, no lejos de donde se había erguido su predecesor, un símbolo de fortaleza y nuevos comienzos. Y así es la historia de cómo una mandamás, de manual de la comunidad de propietarios, cegada por su propio sentido del privilegio y su arrogancia, intentó arruinar mi propiedad y luego mis finanzas personales, completamente inconsciente de que estaba iniciando una confrontación con alguien que no solo sabía cómo construir un caso irrefutable, sino que además ocupaba un cargo de bastante relevancia en el FBI. Aprendió una lección extremadamente dura. A veces, el vecino tranquilo y modesto al que uno decide atormentar puede ser, precisamente, la persona a la que deberían haber evitado a toda costa.